Y ahora no puedo seguir, claro. ¿Puedo beber agua? ¿Me dejáis beber agua? Gracias. Un azafato también. Joven, gracias. Qué apuro. Lo que os decía al principio, es decir, las dos personas a quienes más admiro profesionalmente que hagan esto me parece un regalo. Lo que pasa es que tampoco me voy a dejar llevar por la emoción, porque yo no he venido aquí a esto. ¿A qué he venido yo aquí? A que os compréis el libro. Básicamente, que es para lo que yo trabajo. Y a dar las gracias a Andreu, a Belén y a todos los amigos que están aquí. A Ajo, que es la ilustradora maravillosa del libro, que quiero que le des un aplauso, por favor. A mis editoras de Somos Libros y a vosotros por estar aquí. En Días Ajenos, otoño-invierno, es la segunda parte de Días Ajenos, primavera-verano. ¡Qué sorpresa! Cuando yo empecé el proyecto de Días Ajenos, algunos ya lo sabréis porque os lo he contado, pero os lo voy a explicar. Yo empecé Días Ajenos porque yo necesitaba encontrar mi talento. Yo trabajaba cada noche con Andreu Buenafuente en un programa en La Sexta, en directo, acabamos a las 3 de la mañana, y yo era la primera tele que hacía y yo sabía, o Andreu insistía en que él me quería a mí porque él pensaba que yo tenía algo. Y yo, noche tras noche, yo no veía nada. Yo veía que yo era un puto lastre para ese programa. Yo no le encontraba mi lugar y él insistía, raca, raca. Y claro, yo me acostaba a las 4 de la mañana, me levantaba a las 10, pensaba, voy a preparar un guión súper guay para hoy. Nada, que yo nunca salía bien. Pero y un día decidí, hostia, tengo que hacer algo que me haga sentir que tengo talento. Y me pregunté qué sabía hacer. Y la respuesta que me di fue que lo que yo mejor sabía hacer era leer. Que hacía cosas apañás, pero leer bien. Y entonces lo que decidí fue coger todos los diarios que tenía por casa y cada día antes de salir a trabajar o de preparar el guión, leerme esos diarios de todo el mundo que me interesaba día a día y trabajarlos como una especie de oráculo, es decir, ver qué habían dicho esos diaristas durante esos días, cómo me enfrentaba yo a eso en el día y qué reflexión planteaba yo. Eso lo convertí en un Tumblr, una cosa pública y demás, y trabajé un año completo con ellos. Y fue un placer, conocí a Lola de Somos Libros, ella me dijo, hagamos un libro en papel con esto. Como era muy tocho, pues hicimos la primera parte, primavera-verano, muy bien, todo bonito. Y tocaba sacar la segunda parte. Y para enfrentarme a la segunda parte, fue como si esos días ajenos que yo había preparado me estuvieran esperando para atraparme y obligarme a hacer algo diferente. Lo fácil hubiera sido volver a editar lo mismo que yo había hecho en ese Tumblr. Pero mi vida, mientras tanto, había cambiado mucho. Y decidí que no, que lo que yo tenía que hacer era coger todo ese yo pasado y noche tras noche, después de salir del programa con Andreu, y ya teniendo un poquito más claro qué hacía yo en televisión, afortunadamente, ya sin necesidad de ahogo ni sin demostrar nada, recordar qué habían contado otros ese día, qué había contado yo ese día y decir qué tenía yo que decir ese día al final de ese día. Y esos son esos días ajenos. Hay un cambio ahí porque no solo estoy leyéndome a través de los demás, estoy leyéndome a través de mi pasado y estoy leyéndome a través de mí, en el presente. Es un ejercicio un poco loco. Yo agradezco mucho que Belén considere que he inventado un género. Está bien, también puede decirlo Pedro Sánchez de su libro. Pero yo pongo comillas, la diferencia. Y es lo que os vais a encontrar en Días Ajenos. También Días Ajenos tiene algo que yo he descubierto, y es que yo pensé que con 17, 16 años, depende de dónde, yo ya había salido del armario. Pero con este Días Ajenos descubrí una segunda salida del armario. Porque es muy jodido salir del armario cuando, como es mi caso, tienes una enfermedad degenerativa. En ese caso todo el mundo es como, ¿qué te pasa? Vas con bastón. Y tú, si eres bien educado, dices, no, la cadera, la pierna. Pero he descubierto una cosa maravillosa. Es que cuando alguien no te interesa mucho y tampoco tiene mucho interés en tu respuesta, decirle, no, tengo esclerosis múltiple, es una enfermedad degenerativa. Esa cara, os lo juro, es impagable, es maravillosa, porque
Sobre todo, yo sé que estoy haciendo una labor social, la gente va a dejar de preguntar mierdas que no le importan. Y a la gente a la que le importan, pues se lo cuentas tranquilamente, con un café, les dices, mira, no hay drama, es decir, hombre, sí, pues a lo mejor al Bolshoi ya no puedo entrar. También es verdad que hubo un cambio, es decir, en el primer volumen de Días Ajenos estaba la esclerosis como una enfermedad crónica. Pero en la cabeza, enfermedad crónica es una cosa que es como comprarte un cerdo vietnamita. Es decir, tú sabes que eres un cerdo pequeño todo el rato. Dices, bueno, pues ahí voy a estar yo con este puto cerdo hasta que se muera. El problema cuando la enfermedad crónica, tú empiezas a ir al neurólogo más a menudo porque tienes un montón de achaques y estás un poco mierder, y entonces el médico te dice, no, es que no estás en el momento de brote, sino que esto ya es degenerativo, esto va a ir a peor. Entonces, ese puto cerdo vietnamita es un cerdo de verdad que está engordando. Entonces, es una gran diferencia. O sea, tú estabas dispuesto a convivir con el cerdo vietnamita y habías hecho tu casa y adaptado el tamaño de tu casa a un cerdo enano, pero cuando el cerdo va creciendo, hostia, es muy complicado manejar en casa. De eso también habla Días Ajenos. A ver, no habla con tono lacrimógeno, Andreu lo ha dicho muy bien y se lo agradezco mucho. A mí me parece muy importante pasármelo bien, porque por mí y por buena educación, que también me parece fundamental. Pero sí me parece también importante hablar de cómo se vive una enfermedad, porque, a ver, sin hacer un terelu, quiero decir, yo quiero dejar muy claro que desprecio profundamente a la gente que convierte su enfermedad en un ejemplo para algo, porque todos los enfermos son diferentes y porque además hay gente a la que luego la enfermedad no se le da bien, sigue saliendo en televisión y se muere, con lo cual, si alguien está en su casa como, ¡jo, qué ejemplo de superación! Se ha muerto. Pues a lo mejor no es lo mejor que te puede pasar. Y esos son Días Ajenos, es un libro que es muy bonito además de leer, que está bien editado, que yo he querido que fuera importante y que os guste. Me encantaría que lo leyerais porque yo estoy ahí, están ahí mis referentes, están ahí mis historias y sobre todo estoy yo aquí con vosotros hoy, cosa que agradezco muchísimo. Una cosa que también os quiero decir, hay muchos referentes de diaristas en Días Ajenos, pero para mí, pensando un poco en por qué hacía este libro, para mí dos formas de plantearte un diario. Creo que yo no he seguido ninguna de las dos, pero para mí son dos ejemplos. Uno es el ejemplo de Joe Orton, que no sé si sabéis quién es. Joe Orton fue un dramaturgo británico de los 60, un tío como de la generación enfadada, que empezó a trabajar con un teatro de clase obrera, de temas sociales, pero también con un punto muy crítico e incluso escandaloso para la sociedad de esa época. Y él escribió unos diarios, tenía un novio que se llama Halliwell y al que le daba muy mala vida, según cuentan los diarios, porque primero, porque se lo zumbaba todo, básicamente, y segundo, porque Halliwell creía tener el mismo o más talento que Orton, y a Orton todo le iba muy bien, lo estaba petando como autor de éxito, y él se comía mucha mierda. Un día, Halliwell, harto de Orton, cogió un martillo y le destrozó la cabeza. Le mató y a continuación se suicidó, no sin antes dejar mi nota de suicidio favorita, que es dejar los diarios de Joe Orton encima de una mesa y una nota que decía, si leéis los diarios lo entenderéis todo. Y se mató. Yo, cuando hablaba con gente, yo decía, a ver, un buen diario, si yo fuera de verdad un buen diarista, tendrían que haberme matado. La prueba de que soy bastante mediocre es que sigo vivo. Y la otra forma de enfocar los diarios, que también me parece maravillosa, que también aparece mucho en mis Días Ajenos, de hecho aparece como running gag, porque a mí Tolstoy me flipa. Entonces Tolstoy, cuando se va a casar, cuando se casa con Sonia, él tiene 40 y tantos y es un señor, y Sonia tiene 18 años, de hecho se va a casar con la hermana mayor, pero al final le hizo... Lo que hace León Tolstoy es decir a Sonia, mira, léete mis diarios y ya si con esto te sigues queriendo casar conmigo, pa'lante total. A ver, Sonia los leyó, se quedó muerta y de hecho empezó a escribir ella otros y aquello era directamente, luego Tolstoy empezó a escribir otros pero que Sonia no leía, que me parece maravilloso. Entonces me parecen las dos formas razonables de enfrentarse a los diarios. Yo lo que he hecho ha sido enfrentarme a las palabras ajenas, que en el fondo también es es una falsa postura de transparencia y de modestia, porque parece que yo no me escribo a mí mismo, sino que lo estoy haciendo a través de los demás. Luego la modestia, cuando te das cuenta de que pongo a César Pavese, Virginia Woolf, dices, a ver, modestia a tus cojones, porque estás cogiendo gente muy fuerte. Por cierto, hablando de Pavese, que también está muy presente en sus diarios,
Eso sí que debe ser un ejercicio, hacerte unos diarios que sean una larguísima carta de suicida. Y con esto yo creo